tenemos menú chulo, ¿eh? Empezamos con esta sopa de cebolla y luego terminaremos con esas pechugas al limón, pechugas de pollo que se resuelven al fuego en un periquete. Es verdad que el 15 de agosto, por eso hemos hablado antes de Julia Child, esta norteamericana hubiera cumplido nada más y nada menos que 100 años. Este verano se festejó ese centenario de nacimiento de una auténtica titán, esta mujer, Julia Child, que en el año 41-42 se fue a París con su marido. Trabajaban juntos en el ejército norteamericano, aunque eran oficinas, pero trabajaban en el ejército norteamericano. Se fueron a París y allí esta mujer lo que hizo fue descubrir la gastronomía, descubrir la cocina y sobre todo descubrir esos placeres, que se disfrutan siempre sentados en la mesa, alrededor de las fuentes, de las cazuelas, de las soperas y de esos gratinos que salen del horno. Se enamoró de la cocina y gracias a la escuela de cocina Cordon Bleu, que todavía funciona en París y en muchas otras ciudades en el mundo, conoció a un gran maestro que era Max Bugnard, que era un gran chef de aquella época, que fue el maestro de Julia Child. Una mujer muy metódica, una mujer muy preocupada y muy ocupada en su trabajo, a ser disciplinada, a ser recta, a ser ordenada. Al final no le condujo más que a escribir una de las grandes obras del siglo XX, uno de los grandes libros de la literatura gastronómica mundial, que como os hemos dicho, tuvo un editor que era Knopf, que al final aquel hombre decía que era un título demasiado largo, que era un libro demasiado grueso y se ha convertido en uno de los grandes bestsellers de la gastronomía a nivel internacional, traducido a montones de idiomas. Y esta receta que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es esta sopa de cebolla, tranquilamente podría estar contenida en ese libro, si no es que está contenida ya. Aquí hay una cazuela bien caliente al fuego a la que voy a añadir un poco de aceite y mantequilla y aquí vamos a rehogar la base de nuestra sopa de cebolla. En este caso una buena cebolla morada o cebolla roja, en este caso es una buena cebolla de Zaya, una cebolla vizcaína. Luego además tengo un poco de salvia, que en la receta original es verdad que no lleva salvia, la receta francesa, pero a mí me gusta mucho el perfume de la salvia, que sabéis que es una hierba que hemos añadido en multitud de ocasiones a un montón de guisos. Por ejemplo, deslizarla en la pasta queda fantástica cuando se ahogan escalopines o pechugas de pollo con un poquito de mantequilla. Añadir unas cuantas hojas de salvia en la cazuela le da un perfume y algo superior, al final eleva la cocina. Además, tenemos un poco de chalota, tenemos un poco de porro, ajo, un poco de guindilla, porque yo creo que una sopa que al final es la mejor sopa para cazadores y borrachos tiene que tener un poquito de picante para meterse en la cama a dormir la mona. Y como os he dicho antes, un poco de aceite y un poco de mantequilla. Vamos a añadir la cebolla para que empiece a rehogarse ya en el fondo de esta cazuela. Podéis utilizar cebolla francesa más grande, cebolla dulce, cebollas blancas, lo que os dé la gana, pero en este caso yo creo que la cebolla morada le va a dar un sabor muy especial. Además del aceite vamos a añadir también un poco de mantequilla, que la mantequilla fresca a la sopa de cebolla le da, yo creo que mucha personalidad. La chalota cortada en tiras. Todo esto, si no tenéis la paciencia de hacerlo encima de una tabla a cuchillo, tranquilamente lo podéis picar, con una batidora de estas de 1, 2, 3 o como queráis, o como podáis. Puerro, ajo bien picado, y un poco de picante. Un poco en este caso de guindilla cayena, que lo que hacemos es partirla en dos. Voy a añadir 2 pedacitos y añadirlo a este fondo de verdura. Vamos a domar el fuego, de 0 a 12 lo tengo en un 7-8, porque necesitamos hacer un encebollado que primero coja un poco de coloración, pero a los 5 o 6 minutos, cuando la verdura veamos que tiene el fondo vivo y ha cogido una coloración un poco rubia, lo que hacemos es bajar la intensidad del fuego y dejar que esto se compote bien. Necesitamos un pochado muy muy suave de toda esta verdura. Tengo aquí la salvia. Lo que vamos a hacer es deshojarla sobre el fondo de nuestra cazuela. Es verdad que la hoja de la salvia es como aterciopelada, es como acolchada y tiene un sabor muy característico. La saltimbocca italiana, que es ese escalopín que por cierto no hemos hecho nunca en este programa, que se atraviesa con un palillo una loncha de jamón, se esconde debajo también una hoja de salvia, que se saltean en una sartén con un poquito de mantequilla y se desglasa ese jugo del fondo con un poquito de marsala o un oporto, una historia de estas. Es una hierba también muy característica de esa preparación y de muchas otras, porque aquí hemos hecho carrillera, rabo, hemos hecho muchos guisos y a mí me suele gustar mucho deslizarla dentro de ese tipo de cazuelas porque le da mucho sabor a las salsas y sobre todo le da mucha personalidad a esta sopa, que como os he dicho antes es una sopa característica sobre todo de cazadores borrachines, y luego una sopa
bueno, pues muy característica también de los clásicos bistrós o de los bouchons, que sabéis que son esos restaurantes que hay en la ciudad de Lyon, que la verdad que el viejo Lyon está plagado de tascas que allí se llaman bouchon, en las que se ofrece siempre, bueno, pues este tipo de sopas. Sopas de cebolla, las andouilles, que son esas salchichas gordas hechas con intestinos de cerdo, los callos a la leonesa, multitud de guisos que son los que realmente, pues al final nos gusta comer. Hemos hecho muchas sopas en este programa, como estáis viendo ahora mismo en las fotografías, no solamente sopas de verduras, sino que hemos hecho sopas de mejillones, hemos hecho sopas de pescado, sopas con verduras. Nos gusta la sopa, habéis visto qué variedad de fotografías, de colores, de sabores, sobre todo porque nos gusta la cuchara. Somos muy cuchareros y nos ha gustado de siempre comer sopa. La verdad que la sopa es muy reconfortante. En muchos de los casos es una elaboración muy económica porque salvo que metamos en la cazuela pues grandes mariscos, no sé, grandes cortes, grandes productos, normalmente la sopa se construye siempre con elementos muy sencillos y en este caso la cebolla, que al final la cebolla no deja de ser pues uno de los grandes cimientos de la cocina, por lo menos yo iba a decir de la cocina europea, pero yo creo que de la cocina mundial. Esos asados en los que al final es fundamental meter cebollas cortadas en trozos o cebollitas pequeñas que se asan en el horno con esos pedazos de panceta, de tocino, de cerdo, de ternera, que al final es verdad que la cebolla es también muy porosa, chupa todos esos jugos, toda esa grasa y la cebolla al final es fundamental para cualquier cocina que se precie. En nuestro caso, imaginaros la cocina vasca sin cebollas, la verdad que es pues difícil de imaginar nuestros guisos sin el concurso de la cebolla o sin el concurso de los ajos o de los porros. Son las verduras básicas que al final se encuentran absolutamente en todas las gastronomías y absolutamente en todas las culturas. Es igual que al final hablemos del norte de África, de Asia, de Estados Unidos, de cualquier continente. En todas las recetas siempre hay ajos, siempre asoman las cebollas y siempre asoman los porros. Buena base para hacer una fantástica sopa de cebolla. Una sopa de cebolla que estoy seguro que si Julia Child estuviera aquí sentada estaría con la cuchara y con la servilleta anudada esperando para comerse su ración. Además, tengo ahí un poco de pan, que es una barra de pan de ayer, que la he cortado, pues como veis, en rebanadas un poquito gruesas, como de grosor de un dedo meñique. Y luego vamos a hacer honor a nuestro queso, un gran queso Idiazábal. Tenemos ahí queso Idiazábal de poca curación, un queso Idiazábal joven, bien rallado. La verdad que el queso Idiazábal también es uno de nuestros grandes quesos y nuestros grandes productos. Y en mi caso, yo he aprendido todavía a amarlo mucho más desde que todos los septiembres pues me invitan a ese concurso que se hace en Ordicia, del que hemos hablado en alguna ocasión. Y allí tengo el gusto de sentarme en la mesa con gente que sabe muchísimo más de queso que yo no tengo ni idea de queso. La verdad que cada vez sabe uno menos de casi todo. Y ahí se aprende a amar el queso Idiazábal, un queso de nuestros pastores, un queso Idiazábal de pastor, un queso de pastor que la verdad que pues es un lujo cuando uno va a Estados Unidos o va a las grandes tiendas en Nueva York o en Londres encontrarse los quesos de Idiazábal en las vitrinas. Es un auténtico orgullo. Y en este caso, como tengo el horno encendido, esta sopa, en el último momento lo que haremos será meterla en el horno y darle ese gratinado tan característico. Las sopas de cebolla, habitualmente se les suele añadir a este encebollado un poco de harina. En mi caso, yo creo que es mucho más interesante, en vez de utilizar la harina, directamente añadir un poco de sopaco. Cuando esta cebolla esté bien pochada, que todavía faltan por lo menos media hora para que esto estofe bien, lo que haremos será añadir en sustitución de la harina, que toda la vida se ha utilizado en la sopa de cebolla, lo que haremos será utilizar sopaco, un buen pedazo de este sopaco bien oscuro, que sabéis que es un elemento también que utilizamos en muchísimas recetas. Nos ayudará a ligar esta cebolla y permitirá que este caldo que tengo aquí ya caliente, que servirá para mojar mi sopa, una vez que te comes la sopa de cebolla, al final la densidad de esta sopa, gracias a ese pan, no es una densidad líquida, sino que al final la sopa coge una especie de cuerpo, que habitualmente le ha dado la harina, pero que en este caso le dará nuestro sopaco. Y además le meteremos un golpe de Armagnac, que sabéis que es un aguardiente vecino que se elabora en la Gascuña, muy cerca de aquí. Uno coge el auto y prácticamente en 2 horas y media, 3 horas, se planta en el centro de la Gascuña, una región que la verdad que es un auténtico prodigio de sitio, cuna de muchísimos cocineros. D'Artagnan andaba por allí, Christian Constant, el gran cocinero que ahora está en París, pues nació en Montauban, nada más y nada menos que en la Gascuña, Alain Dutournier, muchísimos cocineros que son oriundos pues de una zona muy privilegiada, muy pobre, porque la Gascuña es pues prácticamente un páramo, un lugar muy desierto, con mucho maíz, con muchos caseríos y con muchas zonas de cultivo en las que se elabora pues el Armagnac. ¿Qué os voy a contar yo del Armagnac? Está riquísimo para plimparse, pero también está riquísimo para cocinar. Y en este programa lo hemos utilizado con muchísimo interés. Nos gusta beberlo y sobre todo nos gusta añadirlo al fondo de las ollas. Vamos a esperar
esos 20-25 minutos a que nuestro fondo esté bien pochado. Vaya tono va cogiendo esto, meter aquí bien la cámara, porque tengo más rollo que el cura de Calahorra, que seguro que me estará viendo y le saludo. Pero realmente el protagonista de nuestro programa siempre está dentro de las ollas y además suele estar callado. Solamente se oye ese borboteo y esos ruidos del sofrito, pero es verdad que nuestro protagonista es bastante menos pelma que yo. Y en este caso está aquí dentro. Esta cebolla, que además tiene la misma tonalidad que la cazuela, morada, que se va a ir pochando muy poco a poco y que va a ser la base de nuestra sopa de cebolla. En este punto un poco de sal. Vamos a meter también pimienta, que ya estáis tardando en mandarme pimenteros, que hemos empezado hace ya tiempo la nueva temporada, la cuarta, y están llegando pocos pimenteros y nos los tenéis que mandar. Y aquí me quedo, a solas con mi cebolla, que es la verdadera vedette del programa. Qué chulada, ¿eh? Y qué olor sale. Joder, la salvia le da un gustazo a esto que se te va la olla. Nos gusta cocinar y nos gusta sobre todo hacerlo la sobremesa súper divertida. Aquí seguimos con nuestra sopa de cebolla y acordándonos de Julia Child, los hemos dicho antes. Buscar la bibliografía de Julia Child y leer sus libros, porque dejó cosas escritas muy interesantes, y sobre todo buscar sus recetarios. Afortunadamente todavía se encuentra en alguna librería de viejo o por internet en alguna empresa de estas que se dedica a aglutinar muchas librerías en el mundo, su obra en castellano, porque antiguamente hay alguna edición por ahí en Argentina, chilena, uruguaya, pero vamos a tener la suerte de que ese libro se va a traducir a castellano dentro de muy poco, y además una misma editorial que hace mis libros, no es por nada, pero bueno, la verdad que es un auténtico lujo compartir sello editorial con Julia Child, la editorial Debate, que ha hecho nuestro super recetario, que tengo por aquí, por cierto. Aquí como Paco Umbral, a mí me han dicho que tenía que venir aquí a hablar de mi libro, como en el programa de Aramila, que le montó un Cristo del Copón. Debate. Y la verdad que va a ser un lujo, que en un mismo catálogo podamos tener el libro de este programa y además compartir catálogo nada más y nada menos que con la obra de Julia Child traducida al castellano. Joder, qué lujo, ¿no? Uno se puede morir ya tranquilo compartiendo catálogo con Julia Child. Aquí lo que tengo en la base de mi cazuela es mi encebollado, que saca un olor a mantequilla delicioso, y como veis mi cebolla está muy bien pochada. Ha cogido ese primer color rubio, y luego lo que hemos hecho es tener esto durante unos 20-25 minutos tapado para que condense el vapor y caiga en el fondo y al final se haga una especie como de mermelada, que en este caso es de verdura con el toque ese de la salvia. Aquí un cocinero francés lo que haría sería añadir un poco de harina, una cucharada, rehogar la harina, pero yo creo que teniendo sopaco es una pena añadir aquí ni harinas ni historias, así que lo que vamos a hacer es cortar unas cuantas rebanadas, teniendo cuidado porque el sopaco está más duro que la pata de un ministro de la gobernación. Tranquilamente también podéis meter el pedazo de sopaco en un cacharro de esos de 1, 2, 3, darle un par de golpes y reducir esto a migajas. Y como veis, lo que vamos a hacer es añadir el sopaco en el fondo de la cazuela, que es lo que le va a dar a esta historia realmente, bueno, pues ese espesor que queremos en el caldo, que os he dicho antes. Lo bueno de la sopa de cebolla es precisamente esa textura que suele coger el caldo, que es una textura, bueno, pues un poco como gelificada, como un poquito espesa, y eso se lo va a dar el sopaco. Vamos a avivar un poquito la intensidad del fuego. Si vemos que el fondo está un poco seco de grasa, lo que hacemos es añadir un poquito de mantequilla o un poquito de aceite de oliva. Sin pasarnos. Es verdad que yo sabéis que estoy en una cruzada para quedarme como el bigote de una gamba, y controlo mucho el aceite que añado a las cazuelas. A la mañana me tomo una cucharada, bueno, pues no llena, pero una cucharada generosa de aceite de oliva virgen que he hecho sobre el pan tostado, y luego me raciono el poquito aceite que me queda para guisar. Y me he acostumbrado a añadir pues menos aceite del que añadía antes. Os conté que hay un truco fantástico, que es el de no añadir el aceite directamente de las botellas en las que vienen de la compra, sino meterlo en botellitas de este tipo que al final tienen salidas muy estrechas, y con eso lo que conseguimos es añadir menos cantidad al fondo de nuestras cazuelas. Vamos a meter aquí el Armagnac. El Armagnac además es un aguardiente, joder, nacido gracias a la cólera de los bordeleses, que eran unos sinvergüenzas, y cuentan que en el siglo XIV-XV, bueno, pues retenían todos los vinos que llegaban del interior, de la Gascuña, los retenían en el puerto de una manera un poco cabrona, porque lo primero que hacían era dar salida a sus propios vinos, a los vinos de Burdeos.
Burdeos es una ciudad, joder, pues dominada por los ingleses durante mucho tiempo y lo que hacían era esperar a que salieran todos los toneles y todas las botellas de vino bordeles y una vez que salía su vino lo que hacían era darle salida al resto de vinos que venían del interior de la, bueno, pues del interior de la provincia. Los gascones, que tenían 2 cojones, que eso además rima, es una cosa muy bonita que acabo de decir, lo que hicieron fue decir, estos bordeleses que se la pique un pollo. Entonces lo que decidieron fue empezar a destilar sus vinos y los monjes gascones, que eran más listos que el hambre, lo que hicieron fue, para evitar ese tapón y que sus vinos dejaran de, bueno, pues de perder cotización esperando en el puerto a salir a otros destinos, lo que hicieron fue coger el vino gascón y lo empezaron a destilar. Y de esa forma, pues nació el Armagnac. Sabéis que es una bebida que nos gusta, con un puro y con una buena compañía y que también sirve para cocinar. Si no, metéis coñac o metéis un brandy o añadís un sagardos o lo que os dé la gana. Y en este punto, que ya hemos dejado aquí todo el perfume del Armagnac y todo el gustazo del sopaco, lo que hacemos es, si tenemos un buen caldo, como es mi caso que estaba congelado y lo he levantado al fuego, utilizamos un buen caldo. Y si no, pastilla al canto y agua caliente. Qué grande, ¿eh? Cuando uno hace caldos o hace cocidos o sopas y sobra caldo, la verdad que no hay cosa que más pena me dé a mí que desechar los caldos, que yo creo que no tiro un caldo ya a la basura en mi vida. En ese caso se congela y lo saca uno pues para darle forma a este tipo de recetas. En cuanto arranque el hervor, lo rectificaremos de sal, no ahora, que es algo importante, es un truco que yo aprendí hace muchos años ya, a no sazonar antes de que hierva. Hay que esperar a que hierva porque ese hervor le va a dar la sazón y va a ajustar la sazón. Se prueba una vez que hierva y si vemos que está un poquito soso, añadimos un poco de sal. Si no hace falta añadir sal, cubrimos, dejando una rendija para que evapore un poco y dejamos que esta sopa cueza pues aproximadamente unos 20 minutos o 15 minutos, en fin. Tampoco hay muchas reglas fijas. Y en un segundo lo que haremos será terminar, porque nos falta el paso del horno. La gratinamos y se caga la culebra. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. ¡Robin Food! Esta es la densidad. Después de esos 20-25 minutos, la sopa ha dejado de hervir, lleva más o menos 5 minutos en reposo, que tampoco hace falta que le dé reposo. Pero veis como la textura es un poquito más gruesa que un caldo normal. Al final, esa densidad se la ha dado, en este caso, nuestro pan. Lo que hacemos es, yo en casa no me corto, directamente aquí lo que hago es, habéis visto que lo he puesto en soperas pequeñas, pero directamente aquí lo que hago es colocar el pan, pongo el queso y meto la sopera entera en el horno. Lo que pasa es que si la queremos servir un poco en plan dottore, sobre todo hoy que estamos hablando de Julia Child y estamos hablando de bouchons, bistrós, la gascuña francesa y el copón, pues vamos a currarnos un poquito esto y la vamos a meter en estas soperas que además se llaman leonesas. Y vamos a rematar la historia pues un poquito elegantemente. Estas soperas al final son refractarias, aguantan mucho la temperatura del horno. Y esto mismo que estoy haciendo yo, directamente lo podéis hacer en la gran sopera, en la gran cazuela. Aquí lo que hacemos es colocar 3 pedazos de un pan viejo cortado en rebanadas, que van a empaparse además de toda esta sopa que está en el fondo. Y esto tradicionalmente, bueno, pues se ha cubierto de queso gruyère o lo que fuera. En nuestro caso, ¿cómo vamos a utilizar gruyère? Teniendo, bueno, pues uno de los mejores quesos de oveja, me atrevo a decir yo, del mundo, que es el Idiazábal. Queso de pastor, así que un queso que no esté muy curado, en este caso un queso joven. Bien de queso por encima. Sobra decir que si estáis a dieta, pues tenéis que hacer la misma sopa, pero evitar el pan, evitar el quesazo. Y el resultado es sabrosísimo. Si queréis darle cuerpo, en este caso le damos cuerpo con el sopaco, pero si estáis a dieta y no queréis meter grasa ni harinas dentro de la sopa, yo lo que os recomiendo para darle cuerpo a la sopa es que la trituréis. Hacéis la sopa de cebolla, como he hecho yo, sin añadir el sopaco y ahorrándoos el queso, y una vez que está hervida lo que hacéis es metéis el turmis y os coméis una sopa de cebolla impresionante. Esto al horno y en un segundo las saco gratinadas. Luego pechugas al limón, ¿eh? O sea, hoy estamos que lo tiramos. Vaya pintón, ¿eh? Sopas
Sopas de cebolla gratinadas, impresionante, ¿eh? Recién sacadas del horno, con esa capa súper, como, no iba a decir cristalizada, pero como súper dorado, con ese pan que se embibe en toda la sopa, con el quesito dorado. Y eso la verdad que es un primer plato súper reconfortante. Para estos momentos del otoño y bien entrado el invierno, yo creo que es una de las mejores sopas que se pueden disfrutar.